Hola chicos, el día de hoy vamos a aprender la formación de los tripróticos. Recuerda que los tripróticos forman parte de los ácidos oxoácidos. Es indispensable recordar la regla general para desarrollar estos elementos o estos compuestos, donde indica que hidrógeno, aquí donde tenemos la X, vamos a ubicar el número de hidrógenos que tendremos que aplicar según la regla o según su clasificación, más el no metal con valencia positiva y más el oxígeno con valencia de -2. También es indispensable conocer las reglas que me van a permitir desarrollar este tipo de ejercicios. Entonces, una regla principal es que en su regla general deberé ubicar el 3 hidrógenos para poder desarrollar la fórmula química. También me indica que para formar tripróticos tengo que utilizar elementos pertenecientes a la familia 5AB. En este caso tengo varios elementos excepto el nitrógeno, el cual no participa en este tipo de procedimientos. También es importante que sepas que este tipo de compuestos se los denominan ortoácidos, los cuales van a intervenir en su nomenclatura. Ahora, la nomenclatura de este tipo de compuestos se viene desarrollando de la misma manera que los compuestos anteriores o de los tipos de compuestos que ya hemos venido aprendiendo en los ácidos oxoácidos. Entonces tenemos una nomenclatura en la que me dice que utilizo la palabra ácido más el no metal. Recordemos que en los no metales tengo que utilizar el prefijo o sufijo, pues dependiendo el número de oxidación que esté ocupando o aplicando en el desarrollo de la fórmula. Tengo la otra forma o la otra nomenclatura en la cual empiezo nombrando el no metal, también utilizando el prefijo o sufijo, pero recordemos aquí que debo aplicar o reemplazar la última vocal del no metal por la terminación ato o ito, dependiendo en este caso cuál terminación ocupe en esta nomenclatura, que puede ser ico u oso, ¿ya? Más la palabra hidrógeno. Vamos a observar cómo se aplican en los ejemplos. Entonces, vamos a desarrollar el ácido fosfórico. Como puedes observar, le he encerrado la terminación ico para que podamos saber qué es lo que tengo que reemplazar. Y en la otra nomenclatura simplemente sería fosfato. Como puedes ver, ico es reemplazado por la terminación ato. He aplicado las dos nomenclaturas, ácido fosfórico o también conocido como fosfato de hidrógeno. Ahora, dentro de las reglas, como me indica que este compuesto, o este tipo de elementos, cuando son tripróticos, debo aplicar o ingresar la palabra orto. La otra o nomenclatura también podría ser ácido ortofosfórico. Como puedes observar y comparar los dos compuestos, simplemente lo que hago es anteponer la palabra orto al nombre del no metal y finalmente pues me quedaría ácido ortofosfórico. En la otra forma del compuesto me quedaría ortofosfato de hidrógeno. Como puedes observar, es la misma o muy similar a la nomenclatura número 2, en la cual fosfato de hidrógeno, acá en cambio es ortofosfato. Simplemente se agrega o se antepone la palabra orto al nombre del elemento no metálico, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar la fórmula. La fórmula me quedaría de la siguiente manera. Entonces tengo que hidrógeno, que representa en la regla general hidrógeno, más, en este caso el no metal, que sería el fósforo, más el oxígeno, -2. Como es un triprótico y estoy trabajando, en este caso con un nitrogenoideo, sería que la regla me indica que agrego el número 3, como puedes observar aquí, para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, al aplicarlo me quedaría de la siguiente manera. 3 por 1
Aquí hago una pequeña operación que es una multiplicación. 3 por 1, 3. Más 5, 8. Ese 8 lo divido para 2 y me queda finalmente 4, quedándome de esta forma la respuesta. Como puedes observar, los subíndices o lo que se encuentra en la parte inferior del compuesto se lo debe también representar como respuesta. Entonces, por eso es que tengo H3, PO y 4, que sería la respuesta de la operación tanto de la multiplicación como de la suma. Continuamos con otro ejemplo. Tenemos el ácido arsenioso. Como puedes observar, como la nomenclatura me indica, escribo la palabra ácido seguido del nombre del no metal con el prefijo o sufijo según corresponda. La nomenclatura número 2 es el reemplazo de la terminación oso por ito. Empiezo escribiendo el nombre del no metal como arsenito de hidrógeno. Al aplicar ahora la nomenclatura orto, me quedaría de la siguiente manera: ácido orto arsenioso. Ubico la palabra orto o antepongo la palabra orto al no metal y me queda muy similar a la nomenclatura primera. Y finalmente, la nomenclatura 2, igualmente agrego la palabra orto, muy similar a la nomenclatura número 2, ortoarsenito de hidrógeno. Recuerda que la nomenclatura 2 me indica o me permite cambiar en este caso, las terminaciones oso o ico por ato o ito, ¿ya? Entonces vamos a aplicar la fórmula química para que observes cómo debo desarrollarla. Entonces me dice lo siguiente: regla general, escribo el hidrógeno más el no metal, que en este caso es el arsenio. Como es arsenioso, su número de oxidación será más 3, más el oxígeno menos 2. Entonces, recordemos que como es un triprótico, entonces debo agregar el número 3 para poder desarrollar mi compuesto químico, quedándome 3 por 1, 3, ¿no? Más 3 que tiene el arsenio sería 6, dividido para 2 a 3. Entonces su respuesta final sería AS3, H3ASO3, ¿no? Recuerda que el subíndice, tanto en la fórmula subdesarrollada como en la desarrollada, tengo que aplicar los números que se encuentran en la parte inferior de cada elemento, quedándome H3ASO3. Continuando con la clasificación de los oxoácidos, tenemos a continuación los polipróticos. Es indispensable que sepas que la regla general, pues, es o se sigue manteniendo la misma de todos los 3 anteriores, que sumo un hidrógeno con valencia de +1 más un no metal con valencia positiva y más el oxígeno con -2. Recuerda que en la X debo ubicar el número de hidrógenos que se deberán desarrollar en la fórmula química. También dentro de este grupo es importante que sepas que hay reglas que debemos cumplir y tenemos en estas las siguientes. Tiene 4 hidrógenos en su fórmula química. Se pueden formar de las columnas 5A y B y 4A y B. Aquellos elementos de la familia 5A también se los conoce como nitrogenoides. En su nomenclatura debo aplicar la palabra piro para poder desarrollarlos. En cambio, en aquellos elementos que pertenecen a la familia 4A, que también tenemos los más relevantes y conocidos, como son los carbonoides, tenemos que aplicar la palabra orto para poderlos nombrar. Entonces, este tipo de compuestos tienen una manera muy especial y particular para nombrarlos. Y con esto, pues, se facilita al momento de aplicar el desarrollo de la fórmula. Recuerda, si es un carbonoideo, tendrás que utilizar la palabra orto en su nomenclatura. Y si es un nitrogenoideo, la palabra piro en su nomenclatura.
Entonces, a continuación, mediante ejemplos, vamos a aplicar la nomenclatura explicada en los polipróticos. Vamos a empezar. Voy a utilizar un elemento de los carbonoides, que es el carbono, el más representativo. Entonces, tengo aquí la nomenclatura 2 y la nomenclatura 1. Como puedes observar, tengo ácido ortocarbónico y si le cambio a la nomenclatura 2, quedaría ortocarbonato de hidrógeno. Entonces, como puedes observar, se ha agregado o se ha antepuesto la palabra orto al nombre no metálico para poderlo desarrollar o nombrar al mismo. Entonces, aplicaré la fórmula, la cual me debería quedar de la siguiente manera. Aplico mi regla general, que en este caso pues es el hidrógeno más 1, más el no metal, que es el carbono, que recuerda que el carbónico con esa terminación tiene más 4, más el oxígeno con menos 2, puedo desarrollar la fórmula. Recuerda que en la parte inferior, como en este caso estoy trabajando con un poliprótico, debo agregar el 4 para poder desarrollarlo. Entonces empezamos con la operación matemática, quedándome de la siguiente manera. 4 por 1, 4, más 4 que tiene el carbono, 8, dividido para 2, me queda igual a 4. Entonces su respuesta sería, o su respuesta final, H4CO4. Como puedes observar, los subíndices, que en este caso es el 4 al inicio y el 4 como resultado, se mantienen en la fórmula final para presentarla ya como terminada. Seguimos con otro ejemplo. Vamos a trabajar ahora con un elemento de los nitrogenoides. Tenemos el ácido piroarsénico. Como puedes observar aquí, he ubicado la palabra piro antes del nombre del no metal y utilizando en este caso la terminación ico para aplicar el número de oxidación que necesito desarrollar. La otra nomenclatura, en cambio, tenemos que me quedaría piroarseniato. Como puedes observar, he antepuesto, en este caso, la palabra piro seguido del nombre del no metal más la palabra hidrógeno. La palabra piro me indica que debo ubicar 4 hidrógenos en su nomenclatura o en su regla general. Entonces, voy a desarrollar el ejercicio. Escribo, en este caso, el hidrógeno más el arsenio, que es el no metal, y más el oxígeno. El hidrógeno tiene que tener en su fórmula química agregado el 4 porque en su nomenclatura me especifica que tiene la palabra piro, ¿ya? Entonces, al aplicar la fórmula, yo tengo que desarrollar una pequeña operación matemática, ¿ya? Lo vamos a hacer de la siguiente forma, ¿ya? Entonces, como puedes observar, aquí tengo 4 por 1 o 1 por 4, que es lo mismo, me queda igual a 4. Observa nuevamente, 4 por 1 o 1 por 4, que es lo mismo, igual a 4. Ahora, ¿qué sucede cuando trato de desarrollar este compuesto? No consideres el 2 que está aquí. Si yo hiciera la operación directamente como lo hemos venido desarrollando en las anteriores, sería 4 por 1, 4, más 5, 9, dividido para 2, me va a quedar un decimal y no puedo hacerlo o desarrollarlo en una fórmula. Entonces, por ende, la regla también me indica o me especifica que solamente en el grupo de los nitrogenoides debo agregar el 2, en este caso, en el elemento no metálico. Ahora sí, quedándome de la siguiente manera. 4 por 1, 4. 2 por 5, 10. Sumo estas dos respuestas, tanto del hidrógeno como del arsenio, me queda 14. Este 14 será dividido para el 2 que contiene, en este caso, el oxígeno.
14 dividido para 2 igual a 7, quedándome finalmente la fórmula H4AS2O7. Como puedes observar, los subíndices de cada elemento se mantienen y la respuesta, que en este caso es el 7, se ubica. Recuerda que tenemos que desarrollar estas pequeñas operaciones para poder llegar a la fórmula definitiva. Entonces, es así como se desarrollan los polipróticos. También dentro de este gran grupo de ácidos oxoácidos existen otros ácidos que también se pueden formar. No tienen una clasificación específica, pero sí forman parte de este tipo de compuestos. Ahora, cabe recalcar lo siguiente. Dentro de este tipo de compuestos, que son los ácidos oxoácidos, también podemos utilizar ciertos metales de ciertas columnas de la tabla periódica que sí se pueden producir, es decir, sí se pueden combinar. Entonces, para este tipo de compuestos, que lo vamos a llamar como otros ácidos, tenemos los elementos como hierro, níquel, cobalto, podrían tener su número de oxidación más 6 y su terminación sería ico. Recuerda que ico debería ser reemplazado por ato. Otra regla que también me indica es que los elementos osmio, iridio, paladio y platino van a poder actuar con número de oxidación más 4 y con número de oxidación más 2. Finalmente, el manganeso puede formarse de dos formas, ya sea como ácido mangánico con número de oxidación más 6 y como ácido permangánico, que sería con número de oxidación más 7. Entonces, al aplicar un ejemplo vamos a ocupar el ácido cobáltico, ¿ya? Entonces, al aplicar la otra fórmula me quedaría cobaltato de hidrógeno. Vamos a aplicar la fórmula en la cual, recuerda la regla general, hidrógeno más el no metal, que en este caso vamos a utilizar un metal específico, más el oxígeno. Como la regla me indica que si pertenece o es hierro, cobalto, níquel, su número de oxidación será más 6, como puedes observar aquí. Y cabe recalcar que se debe agregar el número 2. Este ya sería prácticamente como un diprótico. Y si en la clase de los dipróticos especifiqué este tipo de compuestos, quedándome H2CO4. Esta sería la respuesta final. Entonces, recuerda, 2 por 1, 2, más 6 que tiene el cobalto, 8. Dividido para 2, a 4. Quedándome como respuesta final H2CO4. Vamos a aplicar otro, en este caso, otro ejemplo. Tenemos el paladato de hidrógeno o también pues conocido como ácido paládico. Como puedes observar aquí mezclé las nomenclaturas. La primera es esta y la segunda pues la de acá. Entonces, paladato de hidrógeno o también conocido como ácido paládico, en la cual deberé utilizar el número de oxidación más 4. Como puedes observar aquí tengo hidrógeno más 1 más el paladio más 4 porque es ico. Según la regla me dice que debo utilizar números de oxidación más 4 y más 2. Quedándome H2PdO3. Entonces me quedaría H2PdO3, ya que 2 por 1, 2, más 4, 6, dividido para 2, a 3. H2PdO3. Y finalmente el último ejemplo propuesto que tenemos a continuación es el permanganato de hidrógeno o también conocido como ácido permangánico. Entonces, como puedes observar, nomenclatura 1, nomenclatura número 2. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio.
Recuerda que me indicaba la regla que si utilizo el permanganato, su número de oxidación deberá ser más 7. Entonces, hidrógeno más el manganeso, con número de oxidación más 7, y más el oxígeno menos 2, quedándome como fórmula final HMnO4. Sumo 1 más 7, 8, dividido para 2 a 4. Esa es la razón por la que el oxígeno me queda 4. Recuerda que cada uno de estos tipos de compuestos debe ser aplicadas todas las reglas indicadas, las clases de hoy y las que ya tienes en los videos anteriores. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para más contenido de química. ¡Chao!